Eclesia Dulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a leer esta noche en Romanos capítulo 6 un pasaje, y es un tema poco conocido quizás, pero muy importante para la vida del creyente, sobre todo la vida de victoria en Cristo Jesús. En Romanos 6, yo creo que todos conocéis este pasaje, es donde está hablando el apóstol Pablo en la diferencia, presentando lo que es el nuevo nacimiento, el cristianismo verdadero, la diferencia entre la vida de la gracia en Cristo y la vida de la ley y la vida del pecado. Entonces dice, empezando el versículo 1, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Diremos a qué? ¿Okay? Para entender eso tenemos que leer el final del capítulo 5, donde habla más o menos, parafraseando un poco, de que Cristo Jesús nos ha librado de la muerte y del pecado por su muerte en la cruz. ¿Qué pues diremos entonces a estas verdades? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? Hace una pregunta y después responde, de ninguna manera. Porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fijarse en las palabras. Porque los que morimos, está en pasado, es algo que ya está hecho. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O ignoréis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Ahora, esa palabra bautizados, aquí algunos entienden que está hablando del bautismo en agua, sin embargo no está hablando del bautismo. No dice bautizados en agua, sino que dice bautizados en Cristo. La palabra bautizar, para que entendáis esto, es una palabra griega que no ha sido traducida al español. Bautizados es una palabra griega que no ha sido, por alguna razón, la han dejado tal como estaba en el griego, no ha sido traducida al español, pero lo que quiere decir literalmente en español es introducidos. Los que fuimos introducidos en Cristo, los que fuimos sumergidos. Viene una palabra griega, bautizar, que quiere decir literalmente sumergir, quiere decir introducir. Es como si cogemos una galleta, una pasta de esas que tenemos ahí en la mesa y la metemos en el café. ¿Qué estamos haciendo con la galleta? La estamos bautizando, la estamos sumergiendo, la estamos introduciendo. Y aquí quiero que entendáis esto, porque si no os va a costar entender el resto. No está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Cristo, de ser introducidos en Cristo. Si tú fuiste introducido en Cristo, ¿dónde estás? En Cristo. ¿O ignoráis que todos los que fuimos introducidos en Cristo, fuimos introducidos en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por la introducción en Cristo, por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y otra vez está hablando en pasado, fue crucificado con Cristo, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado, para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se puede enseñorear más de Él. Porque la muerte que murió, la murió al pecado, una vez por todas. Mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también, o fijarse, así también vosotros. Voy a leerlo otra vez, porque la muerte que murió, la murió al pecado, una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para ¿quién? ¿Para sí mismo? Para Dios. ¿O para Dios? Y después, ¿qué dice? Así también tú y yo.
así también nosotros. O sea que podríamos leer el versículo 10 y poner tu nombre ahí, porque la muerte que morí, morí al pecado una vez por todas, mas la vida que vivo, la vivo para Dios. Consideraos, por tanto, sabiendo esta verdad, consideraos. ¿Quién tiene que considerarse? Tú y yo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer sus concupiscencias, sus deseos. Ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios, como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No tiene autoridad sobre vosotros, no tiene dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acordarse que hemos estudiado en otros momentos que la ley es lo que le da poder al pecado. Ahí mismo en Romanos el apóstol Pablo dice, porque cuando yo era niño, yo hacía cosas y no sabía que estaba haciendo mal. Parafraseando un poco. Cuando conocí la ley, los mandamientos, es cuando me di cuenta que lo que hacía era pecado, porque el mandamiento, la ley me decía, no mentirás. Entonces me di cuenta que cuando decía algo que no era verdad a mi madre o a mi padre o a mis amigos, estaba mintiendo. Pero antes de conocer la ley no sabía que era pecado. La ley es lo que le da poder al pecado. La ley es lo que nos hace ver, que estamos pecando. Pero consideraos muertos entonces al pecado, para que no se enseñoree más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí estamos viendo algo muy importante que yo creo que como cristianos nos cuesta entender, y es por eso que a veces tenemos tantos problemas con entender la vida cristiana y la sanidad, la vida cristiana, la vida libre de pecado, como mencionaba un hermano antes, porque no entendemos este concepto, este principio. Cuando hablamos de nuestra identidad con Cristo, cuando Cristo, y quiero que veáis esta tarde, estamos hablando, el tema de este estudio es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo debería ser lo central en la vida del creyente. La cruz, ¿ok? Y es mucho más, como podéis, no sé si os estáis dando cuenta ya, pero la cruz de Cristo es mucho más que Cristo Jesús muriendo en una cruz por nuestros pecados, aunque eso es muy importante, es sumamente importante, pero es mucho más allá que una historia de Semana Santa, es mucho más que Jesús, Dios se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz para redimirnos, para perdonarnos nuestros pecados y para llevarnos algún día al cielo. Si empezáis a ver esto, lo que dice aquí en Romanos, le pidéis al Espíritu Santo que os dé revelación, vais a ver que la cruz es mucho más importante, que hay un aspecto poderoso en la cruz, el poder de la cruz. Más bien, dice Pablo, me gloriaré en la cruz de Cristo, porque por la cruz de Cristo soy lo que soy. ¿Y qué es lo que qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando de que hemos muerto al pecado. ¿O ignoráis que todos los que fuimos introducidos en Cristo, fuimos introducidos en su muerte? Fuimos sepultados juntamente con Él. Fuimos introducidos en Cristo, en su muerte, para que podamos resucitar de entre los muertos juntamente con Cristo a una nueva vida. ¿Qué tiene que ver eso con la sanidad? ¿Qué tiene que ver eso con la vida de victoria? ¿Qué tiene que ver eso con todos los conceptos del cristianismo, de vivir en victoria? El momento que te des cuenta de que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, no murió solamente por ti. No fue un hecho lejano, algo que ocurrió hace 2000 años. Que nosotros hoy en día lo conocemos y lo vemos porque lo hemos leído en la Biblia, o porque alguien nos ha predicado de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. No fue un hecho lejano, indiferente a nosotros. No sé si me estoy explicando o no. Sino que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, tú estabas en Él muriendo en esa cruz.
y no me ha entendido. Y muchos dirán, sí, pero yo aún no había nacido. Está bien, aún no habíamos nacido muchos, pero acordarse un principio espiritual que nos enseña la Biblia en Abraham. Por ejemplo, hablando del diezmo y de las ofrendas, dice que Abraham salió a luchar contra tres reyes paganos, se levantaron contra Sodoma y Gomorra. No sé si habéis leído la historia. El sobrino de Abraham vivía en Sodoma y Gomorra, se llamaba Lot. Y 3 reyes se levantaron contra la ciudad de Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivos a muchos, ¿okay? A Lot y a muchos de las familias y hijos y madres y bienes. Entonces Abraham se levanta con sus siervos y van a luchar contra esos 3 reyes, y la Biblia nos dice que los derrota y rescatan a Lot, rescatan a sus hijos, rescatan a su familia, rescatan a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Y cuando volvía a su casa con toda esta gente que había liberado para devolverlos a su casa, se encuentran con un hombre llamado Melquisedec, el rey de Salem. Okay, Salem es el nombre antiguo de Jerusalén, la ciudad de paz o el reino de paz. Este hombre se llamaba Melquisedec, y la Biblia dice que Abraham le dio un diezmo, una décima parte de los despojos de la guerra, de todo lo que tenía se la dio a este hombre. Okay, y no vamos a entrar ahora en detalles teológicos de quién era este hombre o quién no era. Lo que sí podemos tener claro es que, como dice la Biblia, el menor le da su ofrenda, su diezmo y su honor al mayor. O sea que era una representación de Dios, una representación de Cristo, el príncipe de paz, su nombre, el rey de Salem, para así por encima, ¿okay? Sin entrar en detalles teológicos ahora. Pero después él hablando en el Nuevo Testamento acerca del diezmo, dice, porque nosotros, hablando a la iglesia, nosotros, aunque no habíamos nacido todavía, estábamos en nuestro padre Abraham, dando nuestro diezmo a el rey de paz, a Melquisedec. ¿Me entendéis o no? No habíamos nacido, pero estábamos dando nuestro diezmo porque estábamos en Abraham. Tu semilla será bendita. ¿Quién es la semilla? Singular, Cristo Jesús. Nosotros estamos ahora en Cristo. Y es el mismo principio, no sé si lo estáis viendo. Cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado, nosotros estábamos en Él, siendo crucificados. ¿Qué tiene que ver esto con la sanidad? Cuando muchos creyentes tienen problemas con recibir sanidad de Dios, porque creen que es un hecho exterior, un hecho, algo que pasó hace miles de años. Y hoy en día, con la ciencia que tenemos y con los recursos que tenemos, no necesitamos la sanidad divina, no necesitamos ser sanos. o dependemos, o sea, no voy a entrar en detalles ahora, pero lo vemos como algo muy lejano, muy distante de nosotros, como algo que tenemos que conseguir o tratar de conseguir de Dios. Que si es la misericordia de Dios, Dios obra, si no, no. Que si es su voluntad nos sana o no, o si no, no. Pero lo que tenemos que entender es que cuando Cristo Jesús estaba atado a ese poste y lo estaban flagelando, lo estaban golpeando con látigos, lo estaban destrozando totalmente. La Biblia nos dice en Isaías 52 que su figura fue deformada de tal forma que no parecía hombre, no parecía humano. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ahora, lo que estamos hablando, el poder de la cruz. ¿Dónde estabas tú cuando estaban golpeando a Cristo? Si estabas en Cristo cuando estaba siendo crucificado, ¿dónde estabas tú cuando lo estaban golpeando? En Cristo. Con toda tu debilidad, con todas las consecuencias del pecado, con toda tu enfermedad, estabas en Cristo. Y cuando estaban azotando a Cristo, por el pecado del hombre, estaban azotando de a ti. Cuando estaban cuando estaban maltratándole, juzgándole, golpeándole, destrozando su imagen. Y eso es otro punto importante, ahora lo veremos si me acuerdo. Estabas tú en Él. O sea que, ¿dónde se fueron todas tus enfermedades? ¿Dónde se fueron todos tus dolores? Tienes que esperar a que Dios lo haga de una forma soberana si Él quiere.
o estabas en Cristo, recibiendo el castigo por tu pecado, que es la muerte, que es la enfermedad. ¿Alguien me entiende? El momento que tú veas esta revelación en tu corazón, te das cuenta que está todo hecho en Cristo, que la cruz de Cristo es mucho más que Cristo muriendo por tus pecados. Tú estabas en Él. Mencioné antes la desfiguración, cuando en Isaías 52 y en los Salmos también nos hablan y nos dicen que fue desfigurado de tal forma que no parecía un ser humano. No sé si os lo podéis imaginar. La Biblia dice que le arrancaron la barba de su cara. Cuando te arrancan, a mí no me lo han hecho nunca, pero me he afeitado a veces sin espuma y duele un montón y te queda todo irritado. Imagínatelo si te arrancan los pelos de la cara sangrando. Le pusieron una corona de espinos sobre la cabeza y la golpearon con un palo para que se clavase en su ser. Lo desfiguraron de tal forma que no parecía ser humano. ¿Qué es lo que perdió el hombre? ¿Qué es lo que perdió el hombre, Adán, cuando pecó y se rebeló contra Dios? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que Satanás, más que nada, ese es el empeño que él tiene. No es precisamente llevarte al infierno. Hay muchos que creen que el reino de Satanás es el infierno y que él vive en el infierno. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que él será echado al infierno cuando sea juzgado. Pero él no está ahí, él está aquí ahora mismo. A él no le importa llevarse más o menos gente al infierno. ¿Qué es lo que le importa a él? ¿Qué es lo que más le molesta a Satanás? Que este mundo sea lleno de la imagen y semejanza de Cristo. Dios creó a Adán y Eva a imagen y semejanza de Dios y les dijo procrear y llenar la tierra de la imagen y semejanza, seres con la misma imagen que vosotros. ¿Cuál era su imagen? La semejanza de Dios. Imagen de Dios. Cuando le golpearon a Cristo Jesús, tú estabas en Él recibiendo tu sanidad. Cuando lo desfiguraron, imagen y semejanza, Adán perdió esa imagen. Adán perdió esa imagen y semejanza de Dios cuando se rebeló contra Dios. A Cristo Jesús lo desfiguraron para que tú, estando en Él, fueses desfigurado juntamente con Él, para que resucitaras juntamente con Él por la gloria del Padre a una nueva vida. En otras palabras, restauró por su desfiguración, restauró la imagen y semejanza de Cristo en ti, de Dios en ti. Y eso es el poder de la cruz. El poder de la cruz es el reconocer que yo estaba en Cristo siendo crucificado, que yo estaba en Cristo cuando fue golpeado, desfigurado y golpeado con el látigo, que yo estaba en Cristo cuando fue introducido en esa tumba oscura y fría, que yo estaba en Cristo cuando por causa de Él hacerse pecado, el Padre apartó su presencia de Él y Jesús clamó a gran voz diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Y yo estaba en Cristo al tercer día, cuando resucitó de los muertos y se presentó a los discípulos con un cuerpo glorificado. Y ese es el poder de la cruz. Es mucho más que alguien muriese por ti, por tus pecados. Es el momento que tú te identifiques con eso. Eso es el cristianismo verdadero. Como hemos visto antes, Cristo Jesús nació. Estamos, como dice en Romanos 6:11, vivos para Dios, considerados muertos al pecado. Si yo estaba en Cristo cuando Él fue crucificado, yo fui crucificado en Él. Si yo estaba en Cristo cuando Él llevó mis enfermedades y mis dolencias, yo estaba en Él. Por eso dice Romanos 6:11, consideraos pues muertos. ¿Qué quiere decir consideraos? Quiere decir, saca cuentas, date cuenta, entérate, fíjate bien lo que pasó, considérate muerto. Es que el pecado me abruma, es que el pecado es muy grande, es que no soporto
¿Por qué? Cuando un creyente, y no estoy hablando aquí de la perfección sin pecado. Cuando el pecado, y lo voy a decir así de claro, cuando un creyente, uno que dice creer en Cristo, de ser cristiano, tiene problemas con el pecado, es porque no ha entendido esta verdad de Romanos 6, que juntamente con Cristo fue crucificado, que ya no vive, que el pecado ya no puede enseñorearse de una persona que fue muerta. Las limitaciones humanas que sufrió Jesús. Jesús era Dios y siempre fue Dios, siempre siguió siendo Dios, incluso cuando estaba aquí en la tierra, pero se despojó a sí mismo de su Dios, de su ser Dios, para hacerse humano y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando estaba aquí, hecho carne, tenía las mismas limitaciones que tienes tú. Pasaba hambre, cansancio, sueño, frío, tristeza. En más de una ocasión lloró por Jerusalén cuando vio que no se arrepentían de sus pecados y no conocían que el Mesías estaba ahí. No reconocieron el día de su visitación. Lloró cuando vio a la gente, cuando vio el resultado del pecado y de la muerte en su amigo Lázaro. Tuvo hambre. Cuando le pregunta a sus discípulos, ¿qué tenéis para comer? Tuvo cansancio. Se sentó al lado del pozo de Jacob, porque estaba cansado del camino, mientras los discípulos fueron a comprar algo al pueblo. Tenía limitaciones humanas, pero cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, esas limitaciones humanas fueron quitadas. Y estoy hablando ahora de Jesús, de Cristo, ¿ok? No de ti. Fueron quitadas, ¿por qué? Porque había resucitado a una nueva vida, a un cuerpo glorificado en Cristo. Nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando una persona que se dice ser creyente tiene problemas constantemente, hoy no estoy hablando de la perfección sin pecado, pero tiene problemas constantemente con el pecado, con las tentaciones, con el caer en la tentación, porque la tentación nos viene a todos. Entonces tiene que hacer una de dos cosas: o nacer de nuevo, o aprender esta verdad que estoy tratando de transmitir hoy, de que hemos muerto con Cristo, estamos crucificados con Él. El pecado ya no se puede enseñorear más de ti. Por lo tanto, tienes que considerarte muerto. ¿Quién tiene que considerarte muerto? Muchas veces estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Muchas creyentes creen que si van a una conferencia donde predica algún siervo de Dios súper ungido y ora por ellos, van a ser libres del pecado y van a cambiar drásticamente. Muchos creen que cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo van a ser libres del pecado, van a vivir en una esfera superior y nueva de poder. No. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quién tiene que hacerlo? Tú. Considérate muerto. Reconoce que estabas en Cristo cuando Él fue crucificado. Reconoce el poder de la cruz de Cristo. Reconoce la vida nueva en Cristo. Por eso sigue diciendo Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus deseos. Ni os ofrezcáis, no ofrezcáis vuestro cuerpo para el pecado, sino ofreceos a Dios. Okay, al principio en Romanos, aquí mismo en Romanos, dice, ofreceos en sacrificio santo, vivo, a Dios, que es vuestra adoración o vuestro servicio racional. Ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo, como seres que viven fuera de los muertos, y vuestros miembros, vuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley que le da el poder al pecado, sino bajo la gracia. Y más adelante sigue hablando, porque a quien os ofrezcáis para obedecerle, ese se convierte en vuestro Señor. Si obedecéis al pecado, entonces Él se convierte en vuestro Señor. Eso está en Romanos 6:16. Si os ofrecéis a Dios
para vivir en obediencia a Él en la nueva vida, entonces Dios, Cristo, será vuestro Señor. Porque la paga del pecado, termina diciendo Romanos 6, es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y no está hablando aquí de muerte física, aunque sí es parte del pecado. Está hablando de la muerte espiritual, que es separación de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? El poder de la cruz en nuestras vidas. Quiere decir que para conocer a Cristo, no puedes conocer a Cristo y el poder de Cristo aparte y fuera de la cruz. Para conocer todo esto que estamos estudiando, llevamos años estudiando de que somos la imagen de Cristo, de que podemos hacer las obras de Cristo, de que podemos bendecir a los demás, de que somos hijos de Dios, de que somos el cuerpo de Cristo, de que somos la iglesia de Cristo, de que podemos orar por los enfermos y sanarán, poner las manos sobre los enfermos y sanarán, movernos en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Todo tiene que ver con cómo veas tú la cruz de Cristo. Si no aprendes esta verdad, o sea, voy a decirlo al revés, positivamente, el momento que tú entiendas que estás crucificado, que fuiste crucificado en Cristo, que Él te clavó en la cruz juntamente con Cristo, que has sido introducido, bautizado en Cristo, cuando Él estaba siendo golpeado, crucificado, maltratado, sepultado. En el momento que entiendas eso, te vas a dar cuenta de que lo central y lo más importante en tu vida no eres tú, no es el poder, entre comillas, que tengas, no es la unción, entre comillas, que tengas, no es lo famoso que seas, no es lo grande que seas, no es lo importante que seas, no es los libros que hayas escrito, sino el hecho que estás en Cristo, que tú ya no vives, sino que tu vida es una vida nueva, la cual Cristo vive a través de ti, al nivel que tú te entregues a Él y al nivel que tú entiendas este concepto. Nos gusta citar mucho Gálatas 2:20, donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero espero que hoy, después de ver Romanos 6, entendéis lo que significa ese versículo. No es un versículo bonito que citamos. Quiere decir que tienes que morir a tu ego. Hay un problema. El pecado, ¿sabéis cuál es el pecado de Satanás? O antes de hablar del pecado de Satanás, he dicho antes que no se puede conocer a Cristo Jesús aparte de la cruz. Para conocer a Cristo Jesús tenemos que conocer la cruz, tenemos que saber el porqué de la cruz de Cristo, el por qué murió Cristo Jesús. En Juan capítulo 8, quizás sea el capítulo más claro que hable más claro sobre este tema. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo Jesús. Vamos a leerlo si queréis, en Juan 8, del 12 en adelante. De nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo, por lo tanto tu testimonio no es veraz, no es verdadero. Respondiendo Jesús le dijo, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es veraz, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino que yo y el Padre que me envió somos uno. Y en vuestra misma ley ha sido escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Estas palabras habló en la tesorería, mientras enseñaba en el templo, pero nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy, y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Me decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les decía Jesús, vosotros sois de aquí de abajo, de la tierra, yo soy de arriba.
Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en nombre de Dios, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os digo? ¿Qué os digo desde el principio? ¿Qué os he dicho desde el principio? Yo y el Padre, ¿qué les dijo desde el principio? Yo soy, en nombre de Dios. Yo y el Padre uno somos. Ok, pero no queda ahí. ¿Por qué no lo pudieron conocer? ¿Por qué no lo pudieron conocer? El versículo 27. No comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús dijo, y fijarse bien las palabras, es el mismo tema, no ha cambiado de nombre, de tema. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Yo soy. Entonces Jesús les dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy. Y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. No sé si os habéis dado cuenta de lo que acabamos de leer. Cuando le preguntaron, ¿quién eres? Dinos quién eres. ¿A dónde los llevó Jesús? Los llevó a la cruz. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, ¿de qué está hablando aquí? De la cruz. Cuando me levantéis en la cruz, entonces sabréis y comprenderéis que yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Que la cruz nos revela a Cristo y que no puedes conocer a Cristo sin pasar por la cruz. Más adelante, si queréis, otro testimonio de esto, cuando Nicodemo se acerca a Cristo Jesús y le dice, Maestro, ¿qué hay que hacer para ver el reino de Dios? ¿Qué hay que hacer para entrar en el reino? ¿Qué hay que hacer para entender las cosas del reino? Y Cristo Jesús le habla más o menos y le dice, tenéis que nacer de nuevo, tenéis que creer que yo soy el que vino a morir por vosotros en la cruz del Calvario. Y después sigue hablando, ¿y qué les dice? Le dice exactamente las mismas palabras. Esto está en Romanos, esto está en Juan 3:14, perdón. Fijarse bien, las mismas palabras. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué es? ¿Cómo se entra al reino? ¿Cómo se hace uno cristiano? Jesús le responde en el versículo 12, si os dije cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las cosas celestiales? Porque nadie ha subido al cielo, excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Y fijarse, ¿qué hace Jesús? Si me quieres conocer, y lo lleva a la cruz, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en mí tenga vida eterna. ¿Estáis viendo lo que estamos estudiando, que dice la palabra? Si quieres conocer a Cristo, tienes que ir a la cruz. Si quieres saber quién es el yo soy, tienes que ir a la cruz. Le dice a los fariseos, a Nicodemo, si quieres saber quién es el Hijo del Hombre, tienes que ir a la cruz. Así como Moisés levantó en el desierto a la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo el que lo vea, crea en Él y tenga vida eterna. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a Nicodemo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Para poder ver a Cristo, para poder conocer a Cristo, para poder volver a esa imagen de Cristo, para poder vivir en victoria, para poder vivir libres de pecado, algo tiene que suceder en tu vida. ¿Qué es lo que tiene que suceder en tu vida? Tienes que ir a la cruz, tienes que morir, tienes que identificarte con Cristo en esa muerte y tienes que resucitar en Cristo a una nueva vida. En otras palabras, tienes que nacer de nuevo. Y el problema está que Satanás no quiere que sepamos eso, no quiere que conozcan la cruz. A través de los años le ha tratado de quitarle valor a la cruz, ha tratado de quitarle importancia a la cruz, ha tratado de que no se predique sobre la cruz. Ha intentado de que la gente se moleste, se ofenda por la cruz de Cristo. Como bien dice los escritores de los evangelios, cuando dicen para los judíos la cruz era una vergüenza y para los griegos
una piedra de tropiezo. Y hoy en día incluso muchos creyentes quieren un cristianismo, quieren andar en poder, quieren andar en milagros, quieren tener las bendiciones de Dios, quieren gozar de los beneficios del cristianismo, pero sin cruz. Que no se hable de la cruz, que no se nos enseñe de que tenemos que morir, que no se nos enseñe, pero es necesario que moramos en la cruz. El hombre se ha hecho muy inteligente, muy sabio, como dice la Biblia, y la ciencia y el conocimiento humano irá de mayor en mayor, cada vez más grande. Pero no sé si os dais cuenta de que con todo lo que el hombre entiende, con todo lo que el hombre ha inventado en su sabiduría humana y satánica, incluso el problema que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial, ¿qué produce? ¿Está produciendo un ser humano mejor? Toda esta ciencia, todo este conocimiento, el que hayamos inventado el coche eléctrico, ¿está produciendo un hombre más moral? La inteligencia artificial está produciendo un hombre mejor, más santo, más superior, o todo lo contrario. Tenemos mucho conocimiento, pero el hombre sigue siendo el mismo, pecador, degenerado, viviendo atado al pecado. Toda esta ciencia, todo este conocimiento, el que hayamos inventado el coche eléctrico, está produciendo un hombre más moral. La inteligencia artificial está produciendo un hombre mejor, más santo, más superior, o todo lo contrario. Tenemos mucho conocimiento, pero el hombre sigue siendo el mismo, pecador, degenerado, viviendo atado al pecado. Y ese es el progreso del hombre. El hombre no puede cambiar con su sabiduría. El hombre no cambiará nunca con la ciencia. El hombre nunca cambiará con el conocimiento que tenga. El hombre solamente puede cambiar cuando vaya a la cruz y vea a Cristo crucificado y se dé cuenta de que Él está juntamente con Él crucificado. En 1 Corintios del 1, no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo, pero podéis leerlo en casa. 1 Corintios 1, capítulo 1 del 18 al 25 lo dice bien claro. Que toda sabiduría del hombre, o en otras palabras, porque hay más sabiduría verdadera en las necedades, en lo que el hombre considera necedades de Dios, que en la sabiduría humana. Y todo lo que el hombre ha podido establecer, la muerte, y todo esto que estoy hablando, la cruz de Cristo, hay un solo propósito para la muerte de Cristo, hay una sola razón por la cual debemos vernos crucificados en Cristo, hay una sola razón, y es para devolvernos a la relación y a la vida verdadera y a la unidad con Dios. Es por eso que he leído antes el versículo, porque yo y el Padre uno somos. Y después en la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, Jesús dice, para que vosotros y yo seamos uno. Y en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, cuando vean que sois uno. Ok, y contrario a lo que piensan muchos, no está hablando de unidad, de que todos nos estemos dando de la mano y aceptando y comprometiendo cualquier creencia, sino que está hablando de la unidad. Cuando vean que sois uno en Cristo, que cuando te vean a ti, vean a Cristo. Cuando vean a ti, cuando te escuchen hablar, escuchen a Cristo. Cuando te vean a ti, vean a Cristo. Cuando entran en tu casa y tienen una conversación contigo, se vayan creyendo que han estado con Cristo. Entonces sabrán que sois mis discípulos y el mundo creerá. Esa es la razón de la cruz. Pero para que seamos uno en Cristo, uno con Cristo y uno en Cristo con los demás, hermanos, primero tenemos que aprender que hemos sido, o que deberíamos considerarnos, como hemos leído antes, uno con Cristo en su muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú te consideras uno, la unidad con Dios significa nada más ni menos que el poseer la vida de Dios, el nacer de nuevo.
una nueva creación. El hombre y Dios volviendo a ser uno. Ya no hay enemistad. Y Dios no puede nunca va Dios poder ser uno con un hombre caído, una mujer caída, una mujer o hombre pecaminoso, con la humanidad pecaminosa. Dios solamente puede ser uno cuando ese ser humano está muerto en Cristo y ha nacido a una nueva vida. Como he dicho antes, el pecado de Satanás y el pecado que nos afecta a nosotros. Y esta es la forma de ver, este es el fruto, o la forma de ver si has muerto con Cristo realmente o no. Y es el yo, es Satanás. ¿Cuál es el problema de Satanás? El yo. Autointerés, autorrealización, autodefensa, justificarme a mí mismo, autopreservación, autolástima. ¿Ok? ¿Cómo se dice en español todo esto? Auto viene del latín de yo, independencia. Yo soy mi propio recurso. Yo no necesito a nadie. Yo me protejo solo. Yo me cuido solo. Yo me proveo solo. Yo me protejo solo. Yo. Y el esfuerzo de Satanás para robarte el poder de la cruz y para apartarte de Cristo es llevarte al yo, a ti. Que todos me odian, que nadie me quiere, que todos me desechan, que todos me desprecian, que soy un gusano, que pobre de mí, qué lástima. Si doy, incluso en la vida del creyente, ¿cómo puedes saber si has muerto verdaderamente? Yo doy para que me den. Ok, no levantar la mano, pero ¿cuántos han pensado esto como cristianos? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿por qué doy? Porque quiero recibir. Señor, cuídame a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Eso qué es? Yo. Los demás que se busquen la vida. A mí no me manda nadie. Y cuando decimos que no me mande nadie, incluimos a Satanás a Cristo, a Jesús y al Espíritu Santo. Por eso tenemos tanto problema a veces con recibir la llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas. ¿Por qué tenemos problemas con hablar en lenguas? Cuando es uno de los secretos al poder. ¿Okay? Me estoy desviando un poco del tema. Pero todas las demás manifestaciones del Espíritu Santo dependen y radican en que yo hable en lenguas todos los días. Porque cuando oro en lenguas, mi espíritu lo estoy edificando. Y de ahí fluye la profecía, la revelación, la mente de Cristo, las palabras de ánimo, palabras de exhortación. Pero ¿por qué tenemos tantos problemas como creyentes con este potencia espiritual? Porque yo no lo entiendo, porque mi mente no se entera, porque no sé, porque creo que estoy haciendo el ridículo, porque la gente se va a burlar de mí, porque me van a mirar a mí, porque estoy haciendo el ridículo yo, porque no entiendo lo que estoy hablando, porque no tengo control sobre ello, porque, ¿entendéis o no? El yo está muy vivo. Cuando según Romanos, el yo tenía que haber sido crucificado. Y debemos considerarnos muertos. Y así el yo podemos seguir. Sin embargo, si queremos, en Juan 12, 21, hay otro ejemplo de lo que hemos estado hablando. Unos griegos se acercaron a los discípulos y le dijeron: queremos ver a Cristo, enséñanos a Cristo. Y no vamos a leerlo porque se nos ha ido el tiempo, pero en Juan, estamos en Juan 12. Enséñanos a Cristo, queremos ver a Jesús, enséñanos. ¿Y qué les enseña Jesús? Empieza a decirle: porque es necesario que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, porque si no muere, quedará solo y abandonado, pero si ese grano de trigo muere, llevará mucho fruto. Yo no he venido, dice Jesús, yo no he venido para ser uno solo, para quedarme solo. Yo he venido para que seamos hermanos, para que seamos una unidad, para levantar un cuerpo compuesto de muchos miembros. En Juan 12, 27, todo el capítulo es el mismo tema. Ahora está mi alma tribulada. Le está orando al Padre. Está mi alma tribulada. ¿Qué puedo decir? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto he venido, para morir en la cruz. Y vuelvo a repetir lo que hemos leído ya dos veces. Porque cuando yo sea levantado de la tierra,
atraeré a todos a mí mismo. Juan 12, 32, 33. Todo el capítulo. Vamos a leer 2 Corintios y vamos terminando. 2 Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, fijarse bien, si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿No es eso lo que hemos estado estudiando? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. La unidad solamente se produce en Cristo. No puede haber unidad fuera de Cristo. Y para poder estar en Cristo tenemos que pasar por la cruz. De una forma experimental, no de una forma teórica. Tenemos que entender que su muerte fue nuestra muerte por fe. Que su resurrección es nuestra resurrección a una vida nueva. Entonces, ¿qué es? Si le estás hablando a alguien, a un ser querido, o le estás hablando a alguien de Cristo, le estás hablando porque quieres que sea salvo, ¿qué es lo que tiene que darse cuenta? ¿Qué es lo que tienes que explicarle claramente? Por favor, no le hables del cielo, no le hables de bendiciones, no le digas nunca a un pecador: si tú aceptas a Cristo, todo te va a ir bien y vas a ser bendecido. Porque no sé, aquellos que llevan tiempo en el cristianismo, ¿cuántos hay? No levantar la mano, pero sabéis que no es así. Vas a tener más problemas como cristiano, hijo de Dios, que antes de ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén a eso? No le digas nunca a un inconverso: si tú vienes a Cristo, lo aceptas como el Señor de tu vida, va a solucionar tu vida, no vas a tener problemas. No. Lo que tienes que decirle al pecador es hacerle que se dé cuenta que el pecado lo separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Pero que Dios no quiere que estés separado de Él. Dios quiere que estés en Él, que seas uno en Él. Y por eso murió su Hijo en la cruz, para que tú reconozcas que en Cristo moriste con Él. Y la muerte, contrario a lo que muchos opinan, la muerte no es el final de todo. La muerte es el comienzo de una vida nueva. Hemos mencionado antes la semilla. Aquellos que entienden del campo de agricultura, si tú quieres tener una gran cosecha, ¿qué tienes que hacer? Algo tiene que morir. Si no muere una semilla, no vas a cosechar 10,000 kilos de trigo. Si no muere un grano de maíz, no puedes hacer un pastel de choclo. Si no mueres tú, juntamente con Cristo, no puedes ser uno con Cristo, en el cuerpo de Cristo. En la cruz, toda la naturaleza y todo aquello que nos separa de Dios fue destruido. Y cuando Cristo Jesús resucitó, resucitamos a una vida nueva, unidos a Cristo. Es por eso que Romanos 8:1 dice: porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y esa relación perfecta, sin condenación, hecho realidad en nuestra vida por el Espíritu Santo, que mora en nosotros, y mora en nosotros precisamente porque hemos muerto en Cristo, solamente es posible cuando tú crees que Cristo Jesús murió por ti, y que no solamente murió por ti, sino que tú estabas en Él, siendo crucificado y muriendo juntamente con Él. De esto, Él creía que estaban matando a un hereje. Se creían que estaban crucificando a un muerto, a un hombre rebelde, que se rebeló contra el sistema. Pero cuando le dijo, cuando cayó al suelo y Jesús se le manifestó en el camino a Damasco: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Jesús le respondió: yo soy aquel a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú... Ahí se dio cuenta Pablo. Ahí fue su cambio. Ahí se dio cuenta: hemos matado al Hijo de Dios. Ahí lo vio. ¿Acordáis lo que hemos dicho antes? Para ver a Cristo tienes que ver la cruz.
Ahí lo vio. Yo soy Jesús de Nazaret, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? ¿Estaba persiguiendo a Jesús? No, porque según él, según Saulo, según Pablo, Jesús lo habían crucificado algunos meses antes. Lo habían enterrado, se habían deshecho de él. Ya no era un problema. ¿Por qué entonces dice Jesús a quien tú persigues? Porque ahora estaban persiguiendo a todos aquellos que se consideraban muertos en Cristo, unidos con Cristo en su muerte. Cristo. Y tuvo un encuentro con el Dios glorificado y exaltado. Y no sé si lo que hemos visto hoy cambia tu perspectiva de la cruz. Pero cuando yo veo esto en la Biblia, mi perspectiva de la cruz va mucho más allá que una historia humana, que una idea humana de alguien que murió por sus ideales, de alguien que murió como mártir, de alguien que murió por una causa, de alguien que murió por otros. En Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro le dice a los judíos: habéis matado al príncipe de vida. Habéis matado al príncipe de vida. La cruz de Cristo. Y es por todas estas razones que Satanás quiere robarle la importancia que tiene la cruz. Y es por eso que he dicho antes al principio, y yo sé que cuesta entender esto, y cuesta entenderlo, y cuesta aceptarlo, y cuesta porque duele decirlo. Pero la vida de Cristo en el creyente está compuesta de tres cosas. Compuesta de tres cosas. Vida. Yo soy la vida, el príncipe de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy amor. Una vida que ha sido crucificada con Cristo y se identifica con Cristo tiene vida, tiene luz y tiene amor. Eso es la manifestación completa de Cristo. ¿Quieres que la gente vea a Cristo en ti? Anda en vida, anda en amor, anda en luz. Y tristemente, como decía antes, lo que más divide a la iglesia es la falta de amor, los prejuicios, sospechas, ceguera espiritual, muerte espiritual, sospechas en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces has ido a visitar? ¿Cuántas veces he ido yo, para no usar ejemplos de otros, a visitar alguna iglesia para recibir de los hermanos bendición? Y cuando se han dado cuenta que estaba ahí, me han dicho, los mismos líderes me han dicho: ¿tú a qué has venido aquí? Como diciéndome con sospecha: vienes a sacar gente, vienes a robar. Sospecha, que si el pastor no me ha saludado, que si las hermanas me han mirado mal cuando he entrado al culto. ¿Os suena todo esto? Que por qué dejan que cante la chica esa cuando mi hija canta mejor que ella. Y así podíamos seguir y seguir. ¿Por qué? Porque tristemente nos hace falta reconocer la cruz de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Bueno veros otra vez, conectados. Espero que este año sea un año de bendición. Yo creo que lo va a ser. Yo creo en mi corazón, sinceramente, en el tiempo que he estado buscando, orando, que es un año de restauración, un año de ver a Dios obrar a través de su cuerpo. Pero para que todo eso sea verdad, tenemos que entender estos principios. Que no soy yo, en ningún momento, no se trata de yo, se trata de Cristo. Y cuando tengamos a Cristo en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra motivación, en el centro de nuestros sueños, es cuando vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino ¿a qué? A glorificar a Cristo.
Y la intención de Dios el Padre, como según Efesios, ¿cuál es? El que Cristo sea el centro de todo y todo sea reunido en Cristo. Sabiendo que para ver a Cristo tenemos que pasar por la cruz. La cruz no es agradable, lo sabemos. La cruz no fue agradable para Jesús. Pero sabemos que la cruz conduce a la vida, que si no hay muerte no hay vida, que si no hay crucifixión no puede haber resurrección. Por eso te pedimos que tu gracia nos inunde, nos capacite y nos ayude para ser más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó y murió por nosotros en la cruz.